todos, muchas gracias por continuar acompañándonos tanto aquí en el auditorio Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como todo el auditorio que nos está siguiendo en vivo a través de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Les damos a todos la bienvenida a esta mesa final con la que cerramos los trabajos de este seminario y, como todas las mesas anteriores, dos colegas investigadores muy reconocidos, muy respetados por la comunidad del instituto, nos harán el favor de cerrar los trabajos esta tarde. De una parte está el maestro Ovalle Favela. Creo que todos hemos estudiado teoría del proceso en los libros del maestro Ovalle. El único problema que yo veo es que luego se agotan las ediciones y es muy difícil luego conseguirlas. De tal forma que no creo necesitar leer la nota curricular del maestro Ovalle Favela, y sin mayor trámite, maestro, yo le ruego que haga usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bienvenido. Me tocó a mí el tema del derecho procesal mercantil referido a la época de Porfirio Díaz. Es una época compleja, es una época en la que el derecho mercantil no estaba codificado sino hasta 1854 con el Código de Comercio de don Teodoso, que elaboró Teodosio Lares. Pero es un código de comercio que tuvo una vigencia muy accidentada. Al poco tiempo que se promulgó, vino el plan de Ayutla, que derroca al dictador y se quita la vigencia del código y se restablece las ordenanzas de Bilbao de 1737, que habían estado en vigor antes de la entrada en vigor del Código de Comercio de Lares. Entonces, los estudiosos de aquella época tenían que estudiar a veces a Lares, a su Código de Comercio, y otras veces estudiaban las ordenanzas de Bilbao españolas, obviamente, sobre este tema mercantil. Sin embargo, bueno, la Constitución de 1857, en su fracción primera, la Constitución facultaba al Congreso General para establecer las bases generales de la legislación mercantil, lo cual supone que estas bases servían a su vez para que los estados expidieran sus códigos de comercio locales. Entonces había una doble legislación, ¿verdad? Una federal, que se limitaban a poner las bases, y una en cada estado que desarrollaba las bases. No era la mejor solución, y por eso es que en 1883 se reformó la versión 10ª del artículo 72 que mencioné, para prever que el Congreso General tenía facultades para expedir códigos obligatorios en toda la República de minería y comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias. No tuve tiempo de investigarlo muy a fondo, pero cuando estuve en Banco de México como su gerente jurídico, el licenciado Borja Martínez, mi jefe y gran amigo, que hace unos días falleció, un gran jurista excepcional, me pidió que investigara la exposición de motivos de esta reforma, y la encontré, y lo que me llamó la atención es que en la iniciativa presidencial solamente se hace referencia a la minería. Fueron los diputados del Congreso los que agregaron el comercio en las instituciones bancarias. Entonces, esa fue la reforma que, digamos, federalizó la facultad para legislar en materia mercantil, que es la base de toda la legislación posterior. Yo pienso que fue un acierto que sea el Congreso de la Unión el que expida los códigos de comercio y la ley mercantil en general, porque no se puede sujetar el comercio a regulaciones dispares de cada entidad federativa. Es un ejemplo de lo que debió hacerse en otras materias, como se hizo hace poco en materia penal,
que ya también hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se facultó al Congreso para legislar, y también debe ser en materia procesal civil, ¿no? Yo eso lo he dicho en mis libros muchas veces, y creo que fue un acierto el que se hizo en el 84. No estaba todavía, ya había estado Porfirio Díaz 4 años antes, y ya venía otra vez por algún buen tiempo después de Manuel González. Esta fue la reforma de... No, me equivoqué de... Sí, es correcto. Estaba todavía Manuel González. Cuando se hace esta reforma y la legislación mercantil se vuelve federal, la consecuencia práctica es que quienes deben conocer de los conflictos mercantiles eran los tribunales federales y no los locales. Porque la fracción primera del artículo 97 decía que los tribunales de la Federación debían conocer de todas las controversias que suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales. El Código de Comercio era una ley federal, en consecuencia, todas las controversias debían someterse a los tribunales federales. Esto quebraba un poco la tarea que tiene como prioritaria el Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo. Entonces, a los pocos meses, esta reforma de la fracción décima es del 14 de diciembre de 83. Y aquí no puse... sí. El 20 de mayo de 1884, 99 de mayo de 84, se reforma el artículo 96, fracción primera, 97, fracción primera. Bueno, perdón, es que mi secretaria se lo dicté y todo me lo puso mal. Está mejor mi acordeón. Está más exacto. Entonces, se reformó el artículo 97, fracción primera, para prever que efectivamente los tribunales federales podían conocer de todas las controversias sobre aplicación de derechos federales, excepto en el caso de que la aplicación solo afecte intereses particulares, pues entonces serán competentes para conocer los jueces y tribunales locales del orden común de los estados, del Distrito Federal y del territorio de la Baja California. Esta reforma de 84 hizo lo contrario, le quitó toda competencia a los tribunales federales y remitió a los tribunales locales el conocimiento de los juicios mercantiles. Entonces, de 1884 a 1917, la competencia para conocer de juicios mercantiles era de los jueces locales, tribunales estatales. En 17, en la Constitución 17 del artículo 104, fracción primera, cambia esta situación y en vez de prever una competencia exclusiva de los tribunales locales, establece una competencia alternativa. Estas controversias podrán conocer los tribunales federales o los tribunales locales a elección de la parte actora. Es muy diferente a la competencia exclusiva, que además es una competencia alternativa que en un principio no se cumplía mucho porque los jueces locales, jueces de distrito, ponían muchos obstáculos a cualquier juicio mercantil. Hacían prevenciones, pedían requisitos, hasta que la parte actora decía, pues ya me voy a jugar un local para que no haya problema. Yo me he dado cuenta que ya en los últimos 10 años que mi experiencia profesional me indica que ya hay mucha apertura y no hay tanto obstáculo a la materia mercantil. Entonces, me parece más sano este tipo de competencia alternativa, ¿verdad? Porque permite que los jueces de distrito y los ministerios del circuito en materia ordinaria conozcan de estos juicios de carácter mercantil y no sea la carga exclusivamente para los tribunales locales, que además es lo que más tienen los jueces locales en este tema. El porcentaje de juicios mercantiles es superior al 80%, 20 de los civiles y 80 mercantiles.
Bueno, ese fue lo que se cambió en 17, pero vuelvo al siglo anterior, vuelvo al código que se publicó el 20 de abril de 1884, que era un código que tenía muy pocos preceptos en materia procesal mercantil. No se prevían con toda amplitud de sus juicios. De hecho, declaraba genéricamente aplicables el procedimiento civil a los juicios mercantiles, con la salvedad de algunas normas de excepción. El maestro Alcalá Zamora y Castillo, don Niceto, que es quien, que yo sepa, ha estudiado con mayor rigor la legislación procesal mercantil en México, decía que en su libro quinto, el Código de 84 trató en apariencia de los juicios mercantiles, aun cuando en realidad el único que regulaba con detenimiento era el de quiebra, en tanto que en los 6 artículos iniciales se agrupan 2 títulos, el primero de los cuales contiene remisión genérica a los códigos procesales civiles respectivos en 6 acciones, mientras que el segundo da entrada a 4 artículos al procedimiento convencional. O sea, vamos a ver que este es uno de los principales defectos de la legislación procesal mercantil. El primer código, federal, porque que emitió Carranza, perdón Carranza, ¿qué se dice? Santana, perdón, Carranza fue un gran estadista, Santana un loco, ¿no? Un tipo con todas las cachuchas. Primero fue realista, y cuando celebraba en Jalapa con los soldados realistas el triunfo de los insurgentes, en la noche, el mismo día del festejo, llegan los insurgentes y le ofrecen duplicarle el sueldo y subirle el grado. Entonces de repente se da cuenta que él era un defensor de la independencia de México. Dejó de ser realista y se volvió ferviente insurgente, sin ningún interés de por medio. Después fue, cuando empezó México con su régimen constitucional, fue federalista, luego se hizo centralista, fue republicano y luego se hizo conservador. O sea, tuvo todos los matices, era según lo que le pidieran o lo que le dieran, como se portaba. Entonces, perdón, vuelvo a Santana y no a Carranza, que fue un hombre de principios, para mí un gran estadista, uno de los mejores revolucionarios, el que pensó más que todos en llegar a una constitución para pacificar al país. El que era terrible. Me preocupa que lo tenga tan feo, ¿no? Todavía lo había confundido con otro igual, ¿no? Iturbide, por ejemplo. Pero no, bueno, otro convenenciero. Bueno, pues, este código de 1984 pues aportó poco en materia procesal. Tuvo numerosas omisiones y tenía deficiencias que se advertían en la práctica procesal. Por eso, a los pocos años, a los 3 años, el 4 de junio de 1887, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo para reformar total o parcialmente el Código de Comercio. Una comisión compuesta por Joaquín Casasus, José de Jesús Cuevas y José María Gamboa elaboró el proyecto de Código de Comercio que Porfirio Díaz expidió el 15 de septiembre de 1889 y entró en vigor el 1 de enero de 1890. Debo de subrayar que este código fue expedido por el presidente, no por el Congreso. El Congreso le dio facultades al presidente para que expidiera el código y el presidente Porfirio Díaz lo expidió. No requirió ningún debate legislativo, sino que es una práctica que se inicia en esta época, se inicia en la época de don Porfirio,
que es contraria a la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 50 de la Constitución de 57, que es el 49 de la vigente, claramente establecía la división de poderes y la prohibición de que se concentraran más de un poder en una persona. Y aquí se concentró el legislativo y el ejecutivo en el presidente. Y además, el artículo 29, que es igual al actual de 57, preveía la suspensión de garantías en casos de invasión militar, de enfermedades. Se podía quedar la suspensión de garantías, que era el caso en el cual se podía, y decía el 29, facultar al Ejecutivo para que dicte las medidas legislativas necesarias. O sea, el supuesto fundamental de la autorización para expedir leyes o códigos era que había un estado de suspensión de garantías, y no lo había. Bueno, lo había en la práctica, pero no se había decretado todavía. Y sin embargo, el presidente los expedía. Esa práctica se repitió en México en el siglo XX. El Código Civil de 28 lo expedió el presidente en uso de facultades extraordinarias sin que haya habido suspensión de garantías. El Código Penal también, el 32, lo expedió el presidente de la República. El Código de Procedimientos Civiles también en uso de facultades extraordinarias. Por cierto que algunas personas plantearon un amparo en contra del Código Civil y en contra del Código Penal, por haber sido expedidos por el presidente concentrando facultades legislativas y ejecutivas. Claro, aquí la Corte tuvo que actuar con mucho sentido práctico. Si decreta que el Código Civil es inconstitucional y que en consecuencia no tiene efectos jurídicos, pues todas las relaciones jurídicas nacidas al amparo de ese código van a quedar sin eficacia. Va a llegar el marido a la casa de la señora, le va a decir: ¿creías que estábamos casados? Pues ya no, fíjate, el Código Civil ya no está vigente. Y peor todavía el Código Penal, se imaginan, iban a ser todos libres. Entonces lo que hizo la Corte, eso fue como en el 92, fue decir, es que las leyes se expidieron por el Ejecutivo conforme a los criterios que la doctrina consideraba válidos. Le echó la culpa a la doctrina. Y seguramente así fue, porque la doctrina luego es muy pasiva, es muy condescendiente. Entonces, bueno, el primer grave falla de este Código de Comercio, pues es que es un acto legislativo ejecutado por el Ejecutivo, aunque con autorización del Legislativo, pero sin estar en el supuesto de suspensión de garantías individuales. Entonces, no era válida la delegación que se hizo. Claro, ya no es motivo ahorita de controversia, porque pues, aunque siga vigente este Código de Comercio, aunque sea muy parcialmente, ya está el criterio de la Corte que diría que es conforme a los criterios que estaban vigentes en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, el segundo efecto que tiene este Código de Comercio de 1889, pues es que fue muy insuficiente. Para tratar de solucionar el problema que causaba el Código 84, el Código 89, lo que hizo fue copiar el Código de Procedimientos Civiles de 1884. O sea que los legisladores procedieron con tijeras y engrudo. Recortaron el Código 84, le quitaron artículos y quedó un libro quinto del Código de Comercio con muchas mutilaciones, con muchas insuficiencias, que ha obligado a que la Corte tenga que entrar a hacer la interpretación de cómo se debe suplir tal o cual artículo, ¿no? Es uno de los temas más frecuentes de la Corte. Entonces, el remedio no resultó muy acertado porque a los autores del Código se les ocurrió reducir el libro quinto y al reducirlo lo dejaron con muchas omisiones muy graves en la práctica. Por un lado ha sido la jurisprudencia de la Corte, la que ha sostenido muchos criterios de interpretación para suplir las insuficiencias del Código de Comercio en su parte procesal mercantil. Y por otro lado ha sido el legislador también. Muchas de las reformas que se han dado a partir de 1989 a la fecha
han sido para tratar de cubrir los huecos que dejaron los autores del Código de 89. Entonces, en la parte procesal mercantil es muy insuficiente. El maestro Alcalá, Zamora y Castillo, vuelvo a él otra vez, afirmó con todo acierto que el libro quinto del Código de Comercio de 1839 era una copia mutilada del procesal civil de 1884. Por otra parte, el Código de Comercio dio acogida al principio dispositivo no solo en la concepción tradicional, sino con un alcance en extremo individualista, relativamente explicable a finales del siglo XIX bajo el predominio del liberalismo de entonces. En efecto, el artículo 1051, en su texto original, estableció que el procedimiento mercantil preferente a todos es el convencional, es decir, faculta a las partes para decir cuáles son los recursos que van a proceder, cuáles son los plazos, cuáles son las pruebas. Tienen toda la facultad para hacerlo de manera convencional. No solo eso, la misma ejecución de la sentencia también queda a manos de las partes. Ahí en el artículo 1413 dispone que las partes durante el juicio podrán convenir en que los bienes embargados se evalúen o vendan en la forma y los términos que ellos acordaren. Entonces, afortunadamente, las partes siempre están peleadas y no hacen convenios. Si hicieran convenios, se volverían locos los jueces, ¿verdad? Es decir, cada expediente tiene un procedimiento convencional distinto. Aquí son 9 días para emplazar, para contar la demanda, acá son 15 días, acá son 40 días, para recurso de apelación son 3 días, o 6 o 9. Eso es lo que hizo el legislador de entonces. Ese para mí es un grave error, porque no puede estar sujeto el procedimiento a los acuerdos de las partes. Tiene que ser de orden público, como es en los códigos de procedimientos civiles, y en general las normas procesales son irrenunciables y no sujetas a convenio entre las partes, salvo disposición expresa en contrario. Pero aquí es al revés. El que está primero es el convencional. Entonces, son las partes las que pueden convenir reglas de procedimiento a las que deben ajustarse tanto ellas como el propio juzgador. Y además de esto, el artículo 1051, en aquella fecha todavía, establecía que a falta de convenio entre las partes se aplicarán las disposiciones del libro quinto del Código de Comercio. O sea, son reglas supletorias de la voluntad de las partes. Si hay convenio, es el convenio. Y después, la voluntad del Código de Comercio. Pero además, previó que en caso de que no hubiera convenio y el libro quinto no tuviera una disposición aplicable, se aplicará la ley de procedimiento local respectiva. Eso desde 1889 estuvo así. Hubo un cambio hace poco, pero sí se previó. Entonces, es un código con una supletoriedad procesal que varía de estado a estado. Las reglas que se aplican para suplir el código son diferentes en Sonora, a Oaxaca, a Campeche, a Nuevo León, son diferentes porque se aplicaba la legislación procesal civil, que además ni siquiera dice que es civil, dice que es la ley de procedimiento local respectiva. Aquí un jurista o un abogado de los que luego hay, que andan buscando siempre problemas, puede decir, pues le vamos a aplicar la ley de procedimiento penal, ¿verdad? Local respectiva. Y siguen sin decirlo, Este artículo se ha reformado en varias ocasiones. No tengo muy presente la fecha, pero en el 2003 se previó que la legislación supletoria era el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se cambió. En el 1889 no se dijo que era el Código Federal porque no había Código Federal. El primer Código de Procedimientos Civiles Federales es de 1897, es posterior al Código de Comercio.
Pero después del código, entonces se siguió diciendo en la reforma de 89, se dijo que era la ley de procedimiento local. Y hasta el 2003, si no me recuerdo, se cambió al Código Federal. Y 2 o 3 años después, se volvió a cambiar para decir que la subsidiariedad era el Código Federal de Procedimientos Civiles, y a falta de posición en este código sería el Código de Procedimientos Civiles local de cada entidad. Entonces ya tiene una doble supletoriedad. Estos problemas son básicamente precisamente por las tijeras y el engrudo con el que se hizo este código allá por 1887-88 y como se puso en vigor. Bueno, finalmente yo comparto la opinión del maestro Alcázar Zamora y Castillo, que lo reiteró muchas veces él, en el sentido de que lo más adecuado es que el proceso mercantil se sujete a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles. Un solo código, y además un solo código en toda la República, para no estar batallando que este es mercantil o no es mercantil. Y luego el Código Federal tiene una regla, no tiene, entonces el Código local. Y si sí tiene, entonces ya me equivoqué. Entonces es un verdadero galimatías como está la legislación procesal mercantil en México, que complica mucho su aplicación, ¿verdad? No ha respondido. Por eso es que con mucho acierto le han ido quitando materias al Código de Comercio, ¿verdad? Todo el siglo XX fue sustraerle materias, títulos tribunales de crédito, sociedades mercantiles, quiebras, instrucciones de pagos, que le han ido vaciando poco a poco de contenido a este viejo código. Han hecho varios proyectos de códigos de comercio que no han sido finalmente aprobados y han sido elaborados por gente muy preparada. Maestro don Raúl Cervantes Ahumada, perdón, me está haciendo el apodo. El maestro también está don Jorge Varela Graf, grandes juristas que han colaborado en esos códigos que lamentablemente pues, son proyectos que no han sido puestos en vigor. Yo creo que los problemas que tiene la legislación mercantil, la procesal mercantil, tienen que ser resueltos con una unificación de las legislaciones procesal civil y mercantil, como ocurre en muchas partes del mundo, ¿verdad? Como ocurre en España, en Italia, en Brasil. Hay un solo código. Brasil es un estado federal, pero tiene un solo código de procedimientos civiles. Y es un código bastante bien hecho. El año 73 lo hizo un maestro, Alfredo Busaid, discípulo de Lippmann, de un profesor italiano, y el último que se acaba de poner en vigor en Brasil es un código en el que colaboró mucho Ada Pellegrini, que es una brillantísima jurista, ¿no? En Colombia hay un solo código, pero bueno, ahí es un estado, no me recuerdo, centralista. Ese no tiene problema. Pero en Alemania es federal y tiene un solo código para todo el país. Aquí no tenemos uno por cada estado, y eso es una verdadera complicación porque varían las reglas. Entonces yo comparto esta opinión del maestro Alcalá, que fue aprobada por el Congreso Mexicano de Derecho Procesal en 1960 y fue reiteradamente aprobado en otros congresos, pero que lamentablemente no se ha concretado en la práctica. Yo creo que tal como está el Código de Comercio en la parte procesal, en su libro quinto, es el principal obstáculo para que se imparta adecuadamente justicia mercantil. Y ya es tiempo de que se revise esta regulación y se deje de andar buscando salidas transitorias de quitarle, agregarle, ponerle, y buscar un solo código procesal civil único que tenga la materia mercantil y la materia civil conjuntamente, que es como debe estar, ¿verdad? Creo que es lo que yo les podría decir. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ovalle, por compartirnos estas reflexiones. Desde luego que tendremos al final una sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Yo le ruego a los compañeros
que nos apoyan pudiesen ir circulando las papeletas. Yo creo que ahora tendremos un poquito más de tiempo para atender esas reflexiones compartidas con todos ustedes. Y con el mismo afecto, con el mismo reconocimiento a su trabajo de investigación, yo le cedo la palabra al doctor Óscar Cruz Barrey. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a los coordinadores de este seminario. Un reconocimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues es una muestra, sin duda, de madurez social, el que podamos estudiar a nuestros héroes y a nuestros villanos históricos objetivamente, ver qué es lo que hicieron fuera de sus buenas o malas decisiones y un poco quitarles esta capa de bronce o de porquería que se les haya echado encima, dependiendo del personaje, y estudiar sus tareas, qué fue lo que hicieron, cómo trabajaron. Y eso nos permite dar un paso en términos de madurez como sociedad, como país, salir de esta adolescencia mexicana en la que llevamos muchos años. Y este es un paso muy importante, el estudiar a Porfirio Díaz en su tarea, o al menos en uno de sus aspectos, que fue la de propiciador, pues, de cambios jurídicos muy importantes. Recordemos, pues, además, que Porfirio Díaz, pues, era el héroe del 2 de abril, de 1867, cuando toma la ciudad de Puebla. Si Porfirio Díaz no se hubiese quedado tanto tiempo en el poder, pues hoy día todas las calles se llamarían Porfirio Díaz, ¿no? Tal cual, al estilo nuestro. Bueno, ¿cuál es el derecho privado en tiempos de Porfirio Díaz? ¿Qué hizo Porfirio Díaz con el derecho privado? Por de entrada, pensemos derecho civil, derecho mercantil, más las disposiciones que tienen que ver con su ejecución, su aplicación, a veces el entorno fiscal, en fin. En materia de derecho civil, recordemos brevemente, el primer código civil que tuvimos en este país fue el de Oaxaca de 1828, materia local. Zacatecas, 1829, nunca entró en vigor. 1865, el Código Civil del Segundo Imperio con Maximiliano, que aprovechó el proyecto que había hecho Justo Sierra a petición de Benito Juárez. Un proyecto basado en las concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español de Florencio García Goyena, que toma Maximiliano, se expide nada más los 2 primeros libros, no da tiempo, pues, en términos de la duración del Segundo Imperio para expedir lo demás. Y va a tener algunas diferencias importantes entre el proyecto de Justo Sierra y lo que finalmente publica el emperador. Para 1870 se promulgará el primer Código Civil del Distrito Federal, un Código Civil basado en el proyecto de Justo Sierra, aquel basado en el proyecto de Florencio García Goyena, con influencias también del mismo Código del Imperio. Y aquí se inicia, digamos, lo que será la participación de Porfirio Díaz, digamos, parcial en el derecho privado. Digamos que a don Porfirio le va a tocar recibir el derecho civil, por un lado, el Código de 1870, Código del DF. Luego, en un periodo que Porfirio Díaz deja la presidencia, bajo la presidencia de Manuel González, tendremos el segundo Código Civil del DF, que es el de 1884. Y lo que va a hacer Porfirio Díaz en materia civil va a ser básicamente en materia de matrimonio y en materia de sucesiones y herencias. Va a haber disposiciones que van a aclarar el manejo y la interpretación de la codificación en esos aspectos. En materia mercantil, que si bien ya el maestro Valle Favela hizo una explicación de la materia procesal mercantil, recordemos que cuando México nace a la vida independiente hay una enorme plasticidad en materia de aplicación del derecho mercantil. Un juez podía aplicar prácticamente cualquier disposición de derecho mercantil que tuviese a la mano, no tenía que haber estado declarada vigente en México. El código, por eso nos vamos a encontrar que en las resoluciones de estos jueces se cita al Código de Comercio francés de 1807 o a las ordenanzas del Consulado de Santander o a las del Consulado de México, o del Consulado de Guadalajara o al del Consulado de Veracruz, las del Consulado de Bilbao, el Código de Comercio español de 1829, el que expidió Fernando VII, y esta situación, abonada además con que el derecho mercantil era materia local, hacía pues que la resolución de juicios en materia mercantil fuese ciertamente compleja y variada. No va a ser sino hasta 1841 que se va a dar un paso muy importante en materia mercantil en México, que va a consistir en dos temas. Primero, la objetivización del derecho mercantil, es decir,
Recuerden ustedes que el derecho mercantil es un derecho, o era un derecho, de comerciantes, por comerciantes y para comerciantes. La aplicación del derecho mercantil requería tener el estado de comerciante. Había que ser comerciante para que se me aplicara el derecho mercantil. No hacer actos de comercio, ser comerciante. Esta situación subjetiva del derecho mercantil y que marca una diferencia social entre los comerciantes y los demás, se entendió que chocaba con el principio de igualdad planteado a raíz de la Ilustración y con el constitucionalismo decimonónico. ¿Cómo resolverlo? Bueno, eso lo van a resolver los franceses con el Código de Comercio de 1807. ¿Qué es lo que hicieron? Objetivizaron el derecho mercantil al no aplicar ya el derecho mercantil a los comerciantes, sino a los actos de comercio. Ellos hacen esta fórmula y publican e incluyen en el Código de Comercio de 1807 una primera lista de actos de comercio. En 1841, Antonio López de Santana, que para el derecho mercantil hizo muchísimo, López de Santana lo que va a hacer es publicar para México la primera lista de actos de comercio. Objetiviza el derecho mercantil. Y en ese mismo decreto de 1841 restablece los consulados de comercio y bajo las dos vertientes o las dos actividades principales que hacían los consulados, que era el fomento a la industria y al comercio y la justicia mercantil. Entonces crea dos entidades separadas, las juntas de fomento y los tribunales mercantiles. En cada ciudad importante de la República Mexicana tendría que haber una junta de fomento, una especie de cámara de comercio y de industria que se encargase de financiar la educación técnica, la reparación de caminos, el dragado en un momento dado de los puertos, ¿sí? Y además financiar el tribunal mercantil correspondiente. Y ese tribunal mercantil se encargaría de impartir la justicia mercantil al estilo que lo hacían los consulados de comercio en el régimen anterior. Los consulados de comercio que existen desde el Consulado del Mar, desde el libro del Consulado del Mar de los catalanes, hacia 1270, que se va a convertir en la justicia mercantil obligatoria a partir de 1494 con los Reyes Católicos, y que aquí en México vamos a tener el primer Consulado de América, el Consulado de la Ciudad de México, a inicios del siglo XVII, después tendremos el de Veracruz, el de Guadalajara y finalmente el de Puebla. ¿Cómo funcionaba esa justicia? Bueno, con un prior del consulado y dos cónsules, ¿no? Prior y cónsules que atendían la justicia mercantil tanto en su vertiente de medios alternativos, a través de conciliación, mediación y arbitraje, que se le ofrecía a las partes, o bien el procedimiento mercantil ordinario, que tenía que llevarse a partir de 1494 ante el propio consulado. Lo que hace Santana es restablecer los consulados, pero no les llamará consulados, sino tribunales de comercio, atendiendo pues a esa naturaleza del derecho mercantil. Si es un derecho de comerciantes, por comerciantes y para comerciantes, pues lo lógico es que juzguen de los comerciantes y no los jueces civiles. Es a partir de ese momento que se establece que serán las ordenanzas de Bilbao las que se apliquen en los procedimientos mercantiles. Y por eso esta concepción común en el derecho mercantil mexicano de que son las ordenanzas de Bilbao las que regían el siglo XIX, no es así. A partir de 1841 son las que se tienen que aplicar por virtud de ese decreto. Antes de 1841 se aplicaban en conjunto con el resto de disposiciones consulares, Código de Comercio francés, Código de Comercio español y un poco lo que tuviesen a la mano los jueces. Bueno, en 1854 se expide el primer Código de Comercio, el Código Lares, también lo expide Santana, mantiene la figura de los tribunales mercantiles y es un código que deja de aplicarse en 1855 cuando es derrocado Santana. ¿Qué va a pasar? En la Ciudad de México, siendo Juárez ministro de Justicia, decide que se suspende la aplicación del Código de Comercio en la Ciudad de México y se regresa a las ordenanzas de Bilbao. Y fue una decisión que tuvo muchas críticas. Si uno lee los periódicos de la época, los periódicos jurídicos de la época, lo que se decía es, bueno, ¿por qué no se modificó el Código? Y seguimos con un derecho codificado y no regresar a unas ordenanzas consulares de 1737. En el resto de la República, como era derecho local, pues muchos estados mantuvieron el Código Lares vigente. Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Estado de México, es decir, salvo la Ciudad de México que no querían el Código Lares, que regresamos a las ordenanzas de Bilbao. Ese código se restablece en tiempos de Maximiliano, a partir de 1864 viene el restablecimiento, con el cual se restablecen los tribunales mercantiles, y a la caída de Maximiliano se empieza a trabajar en unos proyectos de nueva codificación mercantil. Como ya mencionó el maestro Ovalle Favela, en 83 se federaliza la materia mercantil, y en 84 Manuel González,
que va a ser presidente de la República entre dos periodos de Porfirio Díaz, expide el Código de Comercio 84, un Código de Comercio que es una copia del Código de Comercio italiano de 1882, código mal hecho, un código que no funciona y que tuvo muy mala suerte, porque en 1885 se expide en España, por Alfonso XII, el Código de Comercio de 1885, un código que se pone de moda, el público mexicano pide un código igual que el de los españoles, y se ponen a trabajar. En 87 es que se hace el decreto, y ahora sí le va a tocar a Porfirio Díaz, ahora lo vamos a ver, la expedición del Código de 89. Porfirio Díaz, pues, va a tener 3 periodos presidenciales, que son los que hay que analizar para efectos de ver qué se hizo en términos del derecho privado. Diversas disposiciones en materia civil, mercantil, marcario, patentes, derecho de familia, derecho internacional privado. Una parte importante de la codificación civil, como mencionamos, ya estaba en vigor cuando llega Porfirio Díaz al poder, que era el Código primero de 1870 de Juárez y luego el de 1884 de Manuel González. Y los periodos serán los siguientes: del 29 de noviembre de 1876 al 6 de diciembre de 1876, unos cuantos días, en donde Porfirio Díaz, como general en jefe del ejército constitucionalista y a raíz del plan de Tuxtepec, que se levanta en contra de la reelección de Lerdo de Tejada, ocupa la presidencia brevemente. Si uno revisa la legislación en ese periodo, sí nos vamos a encontrar con un número importante de disposiciones, fue bastante activo, pero ninguna relativa al derecho privado. Un segundo periodo que va del 16 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Casi 3 años, en donde primero como general en jefe del ejército constitucionalista, encargado del Supremo Poder Ejecutivo, y luego ya como presidente constitucional, Díaz ejerce la presidencia, y aquí sí, ahora lo vamos a ver, hay disposiciones en materia de derecho privado. Y finalmente el largo periodo ya dictatorial, del 1 de diciembre de 84 al 25 de mayo de 1911. En el primer periodo, como les digo, no hay nada en materia de derecho privado. En el segundo, de 77-80, nos encontramos diversas disposiciones. Por ejemplo, en materia de derecho civil, en materia de herencias, se establece que las herencias yacentes recayeran en favor del erario de los estados. Hace la distinción entre herencias yacentes y herencias vacantes, hablan de los tesoros públicos, y básicamente lo que se preocupa esta disposición es en aclarar que a cualquiera de estas posibilidades, pues, de herencias o bien de tesoros, se les aplicase la ley del timbre de 1876, es decir, que se les cobrara un impuesto que era del 25% que tenía que entrar al fisco federal. Poco más de 10 años después, en 1878, Porfirio Díaz expide una ley de sucesiones por testamento y ab intestato, en donde confirma, pues, el régimen fiscal de estas herencias y extiende ese régimen fiscal a las herencias vacantes de los extranjeros, que esas no quedaban en manos de los estados, sino que entrarían al fisco federal. No solamente el cobro del impuesto, sino la totalidad de la herencia. En materia matrimonial, por ejemplo, hay un acuerdo de la Secretaría de Hacienda en 1878 que hace referencia al matrimonio canónico. Recordemos que a Porfirio Díaz le va a corresponder en buena medida la consolidación de la aplicación de las leyes de reforma, ¿sí? Hay todavía discusiones, confusiones, aplicaciones parciales de las leyes de reforma, y básicamente lo que dice esta circular es que los enlaces matrimoniales que no cumpliesen con el artículo 161 del Código Civil de 1870 no se tendrían como tales, no serían matrimonios. Y básicamente se refiere a los matrimonios llevados a cabo canónicamente, a los matrimonios ante la Iglesia. El artículo 161 del Código Civil de 70 establecía que el matrimonio debía celebrarse entre los funcionarios que establece la ley y con todas las formalidades que ella exige, ¿no? Sí, básicamente una exigencia y un recordatorio de la aplicación de las leyes de reforma. El siguiente periodo, el que va de 84 a 1911, diciembre de 84 a 1911, las disposiciones son fundamentalmente relativas al derecho mercantil, marcario, patentes, disposiciones sobre correduría pública, si bien también va a haber algunas cosas sobre sucesiones. Es notable, si uno revisa las publicaciones de la época, el número de registros marcarios que se otorgan es enorme, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar los registros de las primeras marcas como Coca-Cola,
por ejemplo, se registra en tiempos de Porfirio Díaz, varias marcas de whiskies, de brandis, las marcas estas que vemos en las cajas fuertes, estas que luego hay en museos o en oficinas, todas esas marcas aparecen los registros en ese periodo. Para 1888, septiembre de 1888, en materia de sucesiones, se hace una aclaración a una disposición del Código de Procedimientos Civiles que contemplaba el derecho de separarse a los herederos mayores del juicio hereditario. Ahora, lo que aclara la circular es que la separación no puede hacerse hasta que no se hubiese presentado y aprobado los inventarios de la sucesión. ¿Para qué? Para que se pudiese hacer la determinación del valor fiscal y que se pagase el impuesto correspondiente conforme a la ley del timbre. Si otra vez un interés fiscal o un interés recaudatorio lleva a hacer aclaraciones o a meterse en materia de sucesiones. Dada la importancia de esta disposición, si bien fue el 29 de septiembre de 1888 que se expide, para el 10 de marzo de 1890, el presidente de la República, y así aparece la publicación, el presidente de la República instruye a la Secretaría de Justicia para que le recuerde a los empleados la puntual observancia de esta disposición. Es una cosa notable en términos de la vigencia y la aplicación y el concepto del derecho. La idea esta de repetir y recordar las normas, te recuerdo que está vigente tal disposición, es una práctica propia del derecho castellano y del derecho indiano, donde nos vamos a encontrar que hay muchas disposiciones que dicen lo mismo y que se fueron dictando a lo largo de 300 años. Como no hay todavía, o no existían, con el derecho castellano y el derecho indiano, un periódico oficial o una gaceta donde pudiera yo acudir, más que recopilaciones de derecho, la práctica de repetir las disposiciones y de recordarlas era bastante común. No se le olvide que está vigente tal disposición, que sobre todo porque me tiene que pagar impuestos, ¿no? Entonces, esto que hace el gobierno de Díaz en 1890, ¿no?, es un arcaísmo jurídico, ¿no?, de recordar disposiciones ya promulgadas, ya publicadas y que en principio no tendrían por qué haberlo hecho y menos haberlo publicado en una recopilación. Al final haremos una referencia a las formas de publicidad de la ley en tiempos de don Porfirio que terminan consolidando el Diario Oficial de la Federación y que permiten evitar esta necesidad de repetir normas. Pero bueno, esto es una nota interesante de la publicación de las normas con don Porfirio. En materia de derecho mercantil, la gran lumbrera o el gran acto legislativo de don Porfirio, pues va a ser lo que ya mencionó el maestro Valle Favela, el Código de Comercio de 1889. Porfirio Díaz, en su primer periodo, que lo deja en 80 y luego regresa en 84, en diciembre de 84. Bueno, el Código de Comercio de 1889 aparece publicado por Manuel González, ¿sí?, justo en 84, aparece publicado por Manuel González en abril, se aprueba en mayo, Porfirio Díaz llega en diciembre y se encuentra pues con un código vigente, un código que, como les decía, no gustó, un código deficiente, un código con carencias importantes, que va a ser sustituido por el Código de 89, que ya se hizo aquí referencia del fenómeno de descodificación que ha sufrido el Código de Comercio de 89, los anuncios que ha habido de nuevos códigos, el más reciente se hizo apenas en 2008 en el Tribunal Superior de Justicia, seguimos esperando el proyecto. La buena noticia aquí es que en España están ya aprobando un nuevo Código de Comercio que sustituirá a aquel de 85, que copia el nuestro de 89, entonces quizás la solución sea volvernos a fusilar el Código español y con eso salimos de problemas. Vamos a ver qué pasa. Patentes y marcas. Con la misma autorización que se le dio al presidente Porfirio Díaz, que ya se hizo referencia a ella, para expedir el Código de Comercio de 1889, es una autorización del 4 de junio de 1887, se expide la Ley de Marcas de Fábrica. ¿Qué pasaba con el derecho marcario? El Código de Comercio 84 tenía una serie de disposiciones sobre registro de marcas y nombres comerciales. El Código de Comercio Español de 85 no incluye disposiciones sobre marcas, por lo tanto tampoco lo hará el de 89 mexicano, y eso lleva a la expedición de esta Ley de Marcas de Fábrica, que va a ser derogada hasta 1903 con la Ley de Marcas Industriales y del Comercio de agosto de ese año. Para 1890 se expide una Ley de Patentes de Invención y de Perfeccionamiento. Y por eso la actividad de registro que vamos a encontrarnos en el periodo de Díaz es tan notable y tan importante. Finalmente, donde vamos a encontrar también muchas disposiciones va a ser en materia de corredores de plaza. El título 3 del libro primero del Código de Comercio 89 trataba de los corredores de plaza titulados, y el artículo 73 establecía que en aquellas plazas de comercio en donde hubiese más de 10 corredores debían de formar un colegio profesional, un colegio de corredores, es decir, estaba sujeta a colegiación obligatoria.
El colegio, las funciones del colegio se establecían ahí en el Código de Comercio, examinar a los aspirantes, informar a la autoridad de los títulos, avisar cuando su corredor quedaba suspenso o era sustituido, publicar la lista de corredores anualmente, etcétera. Entonces, a fin de darle cumplimiento a esta disposición del Código de Comercio 89, en agosto de 1891, la Secretaría de Hacienda emite una circular a los estados, en donde le recuerda pues que existe esta obligación del Código de Comercio y que ahí donde hubiese más de 10 corredores debían de formar su colegio profesional, que estaban conscientes de que posiblemente había colegios de corredores ya formados, entonces que por favor le informaran al gobierno federal de la existencia de los mismos. Se publica un nuevo reglamento y arancel de corredores para la Plaza de México, el 1 de noviembre de 1891, el anterior era de 1842, el anterior de 1833, y cabe destacar que este reglamento de don Porfirio de 1891 estuvo vigente hasta 1993. ¿No? 102 años de vigencia tuvo este reglamento hasta que viene la reforma que ya todos conocen para reordenar la correduría pública en México. Finalmente, hay que tener presente una cosa. A don Porfirio le toca o le corresponde culminar una tarea que inicia Benito Juárez de modernización del derecho mexicano, de sustitución de todo ese derecho tradicional que habíamos mantenido, que habíamos heredado del mundo indiano, y con el que seguíamos trabajando y estudiando y ejerciendo y impartiendo justicia, y que se fue sustituyendo a través de la tarea de codificación y de expedición de nuevas normas. Porfirio Díaz culmina esa tarea modernizadora del derecho mexicano, que incluirá justamente el sustituir el sistema de recopilación de leyes por un sistema de diario oficial o gacetas oficiales. El derecho castellano, el derecho indiano y el derecho mexicano durante décadas van a ser derechos recopilados, es decir, derechos que una vez que se pone en vigor la norma, pues no hay forma de volverla a ver porque está a mano o es un impresito, la tiene la autoridad, entonces empiezan a publicar recopilaciones. ¿Sí? De ahí en México, bueno, la Nueva España, pues desde el orden de prelación, nos hablaba de las 7 partidas, el ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro de 1505, la nueva recopilación de 1567, la novísima recopilación de 1805, en medio la recopilación de Indias de 1680, es decir, todo un derecho recopilado que cuando nacemos a la vía independiente mantenemos la costumbre. Porque no hay gacetas. Algunos estados tienen, otros no, aparecen, desaparecen, ¿no? Es por eso que nos vamos a encontrar con que a nivel general, ya sea un estado monárquico, republicano, central o federal, va a haber grandes recopilaciones de derecho mexicano, el Dublán, el Arrillaga y muchos otros, ¿no? Si son colecciones, no sé, de 45, 50 tomos cada una. Y a eso se le suman las colecciones que hicieron cada uno de los estados. Cada estado va a tener de 2 a 3 recopilaciones de derecho. ¿Sí? Esto va a terminarse ya finalmente con don Porfirio, que logra consolidar el diario oficial de la Federación y los respectivos periódicos o gacetas oficiales estatales. A partir de 1896 empieza a publicarse un periódico oficial con información estrictamente oficial, ya no con anuncios ni cosas particulares. Que vamos a tener muchos periódicos, el Foro, por ejemplo, que son periódicos que incluyen legislación, pero también anuncios de zapaterías, ¿no? O legislación y anuncios de un nuevo libro publicado, o legislación y el alegato publicado en un pleito entre fulano y mengano. Bueno, no va a ser sino hasta 1996 que se restringen las publicaciones a solo lo oficial, y a partir de 1903 que aparece el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos. Y se consolidará ya como la forma, pues, de dar publicidad a la ley. A don Porfirio Díaz, pues, se le debe esa estructuración y esa modernización y esa consolidación del paso de un derecho del antiguo régimen, un derecho de corte recopilatorio, un derecho que todavía acude en mucho a las fuentes del derecho castellano y del derecho indiano, a un derecho moderno, nuevo, reestructurado, que es en el que vivimos hoy día. Y con eso termino. Muchas gracias. Quedamos bastante impactados, muy impresionados con la capacidad de síntesis que tiene el doctor Óscar Cruz Barney para glosar de manera brillante un periodo de la historia jurídica de nuestro país asociada precisamente
esa parte de nuestra historia al derecho mercantil y civil. Yo tengo que hacer un mea culpa y pues disculparme con ustedes. Estaba perdido en el espacio, creí que me tocaba moderar a las 6:30 y llego y me dicen que me tocaba y que ya estaba mi mesa. Me disculpo con los organizadores del evento, me disculpo con los ponentes y con ustedes, de verdad que son de esas situaciones que a veces acontecen en la academia y que luego se transforman en grandes anécdotas. Bueno, vamos a proceder al espacio de preguntas y respuestas. Tengo una para don José Ovalle, otra para don José Ovalle y paradójicamente una para mí. Que ya me empieza a preocupar. Yo creo que se la doy a Oscar, ¿no? Y que Oscar la responda. Creo que tendrá más luces que yo para poderlo hacer. Bueno, sí, esto sí lo puedo responder. ¿Se va a poder tener acceso a los ensayos de los panelistas presentados a través de estos 2 días de seminario? ¿Se retransmitirá el seminario en el canal YouTube del Instituto? Sí. Sí, las dos cosas. Se está transmitiendo en vivo y en directo. Posteriormente se hace un trabajo de acomodo, de edición, etcétera, y estará ya subido en el canal de YouTube del Instituto y podrán verlo cuantas veces quieran. Y espero, sí, que se publicarán las memorias del seminario, lo que sería muy importante que se publicaran. Estaremos todos entregando nuestras ponencias en tiempo y forma. Primero se me pregunta por qué cree que no se imita un código de comercio, no se necesita. Yo no dije eso, o sea, dije que hay proyectos muy buenos, hay 5 o 6 proyectos de Mantilla Molina, de don Raúl Cervantes Ahumada, pero creo que ya en la actualidad pues funcionan mejor las leyes especiales por materias, son más fáciles de modificar, ¿verdad?, que todo un código completo. Entonces no me opongo. Si un código de comercio, un proyecto de código nuevo, recoge bien todas las materias, no habrá ningún inconveniente, salvo la procesal, nada más es así, al menos el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bueno, y la siguiente, ¿es posible la creación de un solo código que contenga todas las disposiciones propias de la teoría del proceso para aplicarlas a todas las materias y expresar las disposiciones procesales particulares en códigos sustantivos? Bueno, la segunda parte no la entiendo muy bien, pero voy a tratar de responder la primera parte. Le voy a decir, ya tenemos una experiencia histórica de un código que era casi único, el Código de Procedimientos Federales. Bajo la dirección de Vallarta, se elaboró un código que tenía consigo la parte de lo que sería el Código Federal de Procedimientos Civiles, la parte de la Ley de Amparo, la parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una parte administrativa. Solo faltó la parte penal, porque los autores del proyecto no acabaron. Entonces ya nos quisieron esperar, y así lo sacaron, y fue una buena experiencia, pero no parece que haya fructificado mucho, porque luego se cambió nuevamente. En el 1908 se sacó un nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley de Amparo fue por separado, y hay por separado la Ley Orgánica del... O sea, creo que sí se podría, pero básicamente yo creo que se podría en materia civil, incluyendo la mercantil y si se quiere la administrativa, pero no con la penal. Son 2 derechos procesales muy diferentes. Creo que será difícil conjuntarlo. El hecho de que no llegaran los autores a tiempo es algo significativo. Ellos creían que se podían unificar con el Código de Procedimientos Federales. Entonces, yo creo que sí se podría, pero tendría que ser oponiendo lo civil en sentido amplio, que comprendiera, porque los actos procesales, la forma, el lugar, el tiempo, etcétera, pueden ser comunes. Hay una parte común muy, muy amplia que no requiere un código, una ley especial para cada una de ellas. Y ya regular,
ya por separado el proceso civil junto con el mercantil, el proceso administrativo, etcétera. Sí se podría, pero bueno, creo que sería una empresa un poco difícil. Sería algo deseable, pero bueno, el hecho es que en México lo abandonamos. Lo tuvimos en 1897 y se perdió en 1908. Nos duró muy poco la experiencia. Yo creo que lo que importa es que sean funcionales los códigos, ¿verdad? Y eso es lo que no tiene el Código de Comercio en la parte procesal. Es la parte más complicada, que la que da más problemas a los jueces y a los abogados postulantes. Entonces hay que integrarla a la procesal civil, al Código Federal de Procedimientos Civiles, como decía el maestro Alcalá Zamora y Castillo, en el trabajo que he citado, que es el mejor escrito. Es antiguo, pero estoy diciendo lo mejor. No ha habido quien se ocupe con tanta precisión de este tema. Muchas gracias. Pues como debemos honrar a quienes han contribuido a que este seminario sobre Porfirio Díaz y el derecho, un balance crítico, sea lo que ha sido un gran éxito, procedo a entregarle al doctor José Ovalle Favela el reconocimiento que otorgan este Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Doctor. También procedo a hacerle entrega al doctor Óscar Cruz Barney de este reconocimiento que de alguna manera premia este gran esfuerzo que han realizado. Debería entregarme el mío también, pero creo que se lo dejamos para después. Se debe proceder en este momento a la clausura. Yo desearía que los coordinadores del evento, que han sido tan generosos, que han generado muchas horas de trabajo, pero sobre todo demasiados desvelos. Ayer nuestra querida doctora María del Pilar estaba ya afónica de tanto hablar. Pues a mí me gustaría que fueran ellos quienes cerraran este evento, porque pienso que merecen el reconocimiento de todos ustedes. Creo que merecen también que con su aplauso ustedes premien el gran esfuerzo que han realizado. Por favor, doctor Castellanos, doctora Hernández, procedan a la clausura del evento.